Os damos la bienvenida a esta formación que hemos organizado desde Arboreal para dar inicio al año. Comenzaremos presentando Arboreal como un espacio andaluz en clave comunista, soberanista, feminista y antiimperialista. Hoy queremos homenajear a Lenin en el centenario de su fallecimiento, reivindicando la vigencia de su pensamiento en la actualidad y en concreto para la construcción del socialismo en Andalucía. La dialéctica del poder es una de las cuestiones centrales de su acción política y, sobre todo, la construcción de una estrategia de poder en el seno de las clases populares. Por ello, hemos preparado una formación que aborde la cuestión del poder desde una perspectiva marxista, leninista y tratando de aterrizarla en la Andalucía subordinada y dependiente que habitamos. De modo que Lenin defendía la teoría marxista como un movimiento inacabado y en continua transformación, nosotras vemos en el leninismo un pensamiento de vanguardia y de aplicación dialéctica allá donde se quiera luchar por la construcción del socialismo. Recordando a Roque Dalton, para las campesinas y proletarias de mi matria, quiero la voz de Lenin. Como militantes comunistas, vemos en el problema estratégico del poder una cuestión de urgente actualidad. Este enfoque se hace más necesario que nunca en la situación actual de Andalucía, donde existe un vacío de referentes comunistas y, sobre todo, ante la ausencia de estrategias compartidas en las luchas populares y en los movimientos sociales más allá del reformismo. Dicho esto, los ponentes que nos acompañan realizarán una aproximación a la cuestión del poder en clave comunista. Paso a presentaros al primero que nos va a acompañar. Se trata de Iñaki Gil de San Vicente, que es un comunista vasco. Hoy en día podemos encontrarle de forma recurrente en el programa Tertulias en Cuarentena del canal Antiimperialista, pero también es bien conocido en el movimiento comunista y en los movimientos independentistas por su análisis sobre el derecho a autodeterminación y el socialismo. Pues Iñaki, tienes tu tiempo para tu intervención. Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a ver. Hay muchas formas de acercarse a la cuestión del poder. Yo creo que la primera y fundamental es la cuestión de la dialéctica del poder. ¿Por qué? Porque la dialéctica del poder consiste, y esto lo desarrolló Lenin de una forma magistral, pero ya desarrollando bases que existían de antes, ¿no? Como en el documento se pone una cita que vamos a analizar muy rápidamente, ¿no? La dialéctica del poder es simplemente la unidad y lucha de contrarios que hay dentro del poder considerado abstractamente, ¿no? El poder como una cosa abstracta es una cosa que todos sabemos qué significa, ¿no? El poder de obligar a alguien, de tener instrumentos psicológicos, emocionales, afectivos, materiales, políticos, militares, etcétera, etcétera, para obligar o dirigir o condicionar u orientar a una persona o a un colectivo, incluso a naciones enteras, a hacer lo que nosotros o lo que quien sea le imponen, ¿no? Incluso a hacerlo sin darse cuenta que está obedeciendo, ¿no? Incluso a hacerlo creyendo que es libre, ¿no? Porque el poder tiene muchas expresiones, como iremos viendo, ¿no? Pero una de ellas es fundamentalmente, básicamente, la elección de determinar o orientar o imponer a la fuerza, en todo caso, en caso extremo donde el poder aparece como tal mediante la violencia tremenda, ¿no? Y hay obligar a un pueblo, a una nación, a una clase social, a cualquier persona considerada individualmente, ¿no? En esta cuestión, esta parte del poder yo no la he tocado. Yo he tocado fundamentalmente esa dialéctica en la cual a un poder se le enfrenta a otro, ¿no? Y esta es la dialéctica del poder, la unidad y lucha de contrarios, ¿no? Porque esto se ha sabido desde siempre. Una vez que existe una opresión, existe una resistencia contra la opresión. Cualquier aficionado a la historia como soy yo sabe que las primeras resistencias a la opresión surgieron desde que surgió la misma opresión, ¿no? Y se sabe que la primera huelga ya certificada como tal, porque consta en documentos, es precisamente cuando se empezó a forzar a los pueblos egipcios a que hicieran unas obras en contra de unas condiciones durísimas, ¿no? Estamos hablando de hace casi 5.000 años, ¿no? Y una de las razones que llevó a esta huelga no fue ni más ni menos que se tuvo que reducir la ingesta de cerveza. Entonces era vital la cerveza porque el agua estaba en muy malas condiciones, entonces se sublevó la clase trabajadora que no era esclavizada, ¿no?
pero una de las razones básicas es que no había cerveza y se la bebían los ricos, ¿no? Bien, entonces desde un principio y hay 100.000 experiencias al respecto. Entonces yo creo que la primera consideración es esta, ¿no? ¿Por qué vamos a tocar la dialéctica del poder? Porque a todo poder corresponde un contrapoder, que puede estar más un antipoder o contrapoder o como queramos definirlo, ¿no? Otro poder en embrión, otro poder en proceso de surgimiento, otro poder o otra forma de resistencia, ¿no? Una manera de resistencia, incluso aunque sea solamente resistencia subjetiva, resistencia oculta, resistencia pasiva, desobediencia, boicoteo, resistencia pasiva, pacífica, etc. 100.000 formas de estas que están ahí, ¿no? Incluso hay un autor como es Baudelaire que tiene un estudio impresionante de cómo en la antigüedad había resistencias de las mujeres contra los hombres, pero ya en la misma antigüedad, ¿no? Y podríamos extenderlo mucho. Bueno, yo parto de ahí, parto de esa consideración, ¿no? Entonces, el punto que yo quiero tocar es cómo se tienen que organizar y cómo ya a finales del siglo XIX, en la teoría marxista, había mucha experiencia respecto a eso, porque se había estudiado prácticamente toda la historia que entonces se conocía, ¿no? Y los datos que se han ido añadiendo posteriormente y documentos que se han ido encontrando, textos que se han ido actualizando, etcétera, etcétera, va en la misma orientación, ¿no? Entonces, hay un textito de Engels que yo solamente he puesto una parte, es una carta mucho más larga, de 1884, una carta a una persona. ¿Y por qué he escogido la carta? Por una razón, y es porque muchas veces en la correspondencia se sintetiza mucho más que en un libro teórico. En una correspondencia hay que, muchas veces en una carta, en una conversación que luego se transcriba, hay que decir lo que se piensa con mucha mayor síntesis, mayor concreción y yendo directamente a lo central, ¿no? Entonces, en este debate, que era un debate crucial, que nosotros aquí en Euskal Herria lo hemos vivido hace un tiempo, que está pendiente, en la práctica está en todo momento, al Partido Socialdemócrata Alemán se le había ilegalizado, ¿no? Viendo que esa ilegalización no servía para nada, se le preguntó al Partido Socialista Alemán, se le dijo, mira, si aceptáis la legalidad burguesa y si renunciáis al derecho a la revolución, si renunciáis a ese derecho, os legalizaremos. Una parte del Partido Socialdemócrata Alemán que propugnaba que sí, que había que renunciar al derecho a la revolución violenta, etcétera, etcétera. Y otra parte que decía que no. Bueno, no vamos, la burocracia, muchos sindicalistas, muchos alcaldes, muchos funcionarios, muchos intelectuales decían que sí, que había que renunciar porque eso iba a permitir un desarrollo posterior mucho más alto, ¿no? Y otra parte, la militancia fundamentalmente y la gente antigua que llevaba luchando pues desde los años 40, desde prácticamente medio siglo antes, dijeron que no había que aceptar eso, ¿no? Le preguntaron a Engels y Engels contestó con una carta de la cual he extraído este punto, ¿no? Y este punto gira alrededor de que él da por supuesto que no hay que denunciar, que no hay que aceptar esa trampa, se niega rotundamente, pero yo lo que he querido reseñar ahí, insistir, y es lo que estructura todo el texto, es que hay que organizarse para la cuestión de que hay que introducir el temor, el miedo, la precaución, todo el proceso que va de precaución, temor, miedo, respeto del opresor hacia el oprimido, ¿no? Del opresor hacia la oprimida, ¿no? Que es la primera condición para hacerse respetar y luego para imponer una victoria y luego para eso. Toda esa dinámica que va en cualquier lucha obrera, cualquier lucha sindical, cualquier movilización de barrio, cualquier cosa, si tú no te haces respetar por la policía, si no te haces respetar por el juez, si no te haces respetar por la prensa, te van a machacar. Van a ver que hay una debilidad, una indecisión, una cobardía, o que simplemente hay una tensión interna. Eso se ve en muchas asambleas. Se ve en una asamblea de estudiantes cuando están preparando, en una asociación de vecinos, cuando hay que debatir cualquier cosa que puede tener un problema con el ayuntamiento, por poner un caso, por 100.000 problemas, etcétera. Siempre cualquier duda, cualquier indecisión, cualquier tardanza en organizar una resistencia, una protesta, una alternativa o lo que queramos organizar para recuperar los derechos que pensamos y que sabemos que nos han recortado o que nos quieren recortar, ¿no?
inmediatamente surge el problema del respeto. Y esto es, en la teoría marxista, es una cosa que se analiza desde un principio, ¿no? Ya en el Manifiesto Comunista se habla, según las traducciones, se habla directamente de la cuestión de un poder despótico, ¿no? Cuando se dice la clase obrera tiene que tomar el poder e instaurar un gobierno despótico, ¿no? Se dice así directamente en las traducciones en castellano, ¿no? ¿Qué quiere decir un gobierno despótico? Pues quiere decir que por medio de la fuerza, por medio del temor, por medio de todo eso, hay que imponer a la burguesía que no se, que vaya comprendiendo que va a perder, ¿no? Esto en el lenguaje de 1848, ¿no? Y esto recorre toda la literatura marxista hasta la época de Lenin, ¿no? En los análisis de la Comuna, 100.000 cosas, ¿no? Que se ha sido demasiado blando, que no se, que la crítica de la Comuna del 71, etcétera, etcétera, abundan por todas partes. Incluso hay un texto de Engels, perdón, de Marx, también a una carta, respondiendo a una carta, en el cual dice que una persona le pregunta qué condiciones tenemos que desarrollar para que cuando llegue el Partido Comunista, el Partido Socialista, le dice el Partido Socialista al gobierno en los Países Bajos, qué condiciones tenemos que desarrollar. Lo primero que le dice Marx es una cosa: hay que tener un poder popular, un movimiento popular muy fuerte para que una vez que lleguemos al gobierno hay que atemorizar, hay que meter miedo en la burguesía, la burguesía se tiene que sentir atemorizada, presionada para que no se atreva a organizar una contrarrevolución. Y eso es de 1881. Es lo que se llama la dictadura o la democracia socialista, ¿no? Eso es de 1881, esta carta es de 1884 y es toda la historia, ¿no? Entonces es lo que yo quiero tocar aquí, ¿no? Que la teoría del poder, los debates del poder que está totalmente dentro o bien de las ideologías burguesas, sobre todo las democraticistas, o bien de la socialdemocracia, del eurocomunismo y de todas estas corrientes, toda esta cuestión de meter respeto, que el opresor en un principio, un empresario tiene que tener respeto a una asamblea obrera, tiene que tener respeto a un sindicato, no puede tomarse a la torera una negociación, no puede firmar una subida salarial o cualquier cosa y automáticamente incumplirla, ¿no? Como hacen los yanquis en todo, como hacen todos los empresarios, incumplirla a la primera, ¿no? Hay que tener inmediatamente siempre un respeto, y esto es lo que Engels insiste, ¿no? Pero insiste mucho más, como si habéis leído el texto, insiste mucho más, y esa parte pequeña desarrolla 5 o 6 puntos que son imprescindibles para entender lo que es el poder obrero como la dialéctica, o el poder popular, o el poder del feminismo proletario, o del movimiento de las mujeres trabajadoras, o del ecosocialismo y luego el ecocomunismo, o 100.000 cosas, o lo que queramos, ¿no? Esa dialéctica tiene que estar dentro. Cuando hablamos de poder dominante hay que hablar inmediatamente del poder dominado. Y el poder dominado, por definición, al ser dominado es inferior. Si no, no sería dominado, si no ya habría derrotado al poder dominante, ¿no? Al ser dominado es inferior. Entonces tiene que organizarse siempre de tal forma que primero ese respeto, etcétera, etcétera, termine siendo un poder despótico, o sea, que introduzca el miedo en la clase y, como decía en 1881, un año y pico antes de morir, Marx decía, no, tienen que tener miedo al pueblo. Si no tienen miedo al pueblo, van a volver. Es más, en esa carta, que no he puesto aquí por no extendernos mucho, dice, hay que evitar una revolución esclavista. Fijaros, para un país como era Holanda en los Países Bajos en 1880, que ya era uno de los focos de la industrialización de la cultura, el primer sitio donde hubo una revolución burguesa, etcétera, después de una guerra de 80 años contra el Imperio Español, el primer sitio donde hubo una revolución burguesa, incluso él dice que puede haber una sublevación esclavista. Pero ¿qué esclavismo? El esclavismo burgués, el esclavismo de la clase trabajadora, ¿no? Lo dice con total dirección, o sea, concretando lo decisivo. Aquí quieren, si no somos despóticos, si no ponemos una fuerza que les dé miedo, estos organizan una contrarrevolución. Y él le llama revolución esclavista, ¿no? Y Engels luego desarrolla ese texto bastante, ¿no? Eso es lo que se está produciendo ahora, lo que se produjo como hemos visto en el documento, lo que se produjo en la antigua Unión Soviética cuando la implosión, ¿no?
Se perdió el poder, aunque pongamos todas las quejas que queramos poner a aquel poder, ¿eh? Eso no es el debate ahora, ¿eh? Pongamos todas las quejas, todas las críticas, todas las cosas buenas que aquello hizo, que hizo y muchísimas, ¿no? Hoy no estaríamos como estamos si no hubiera existido la revolución bolchevique, etcétera, etcétera. Bien, basta que se pierda el poder para que pasó lo que pasó. O sea, fue tremendo. La caída, se perdieron años de promedio en el nivel de vida, sobre todo para las mujeres trabajadoras, que es lo de siempre. Es cuando reacciona el poder machista, en este caso el poder machista que estaba en el sistema soviético metido, pese a todos los logros que habían tenido. No era el mismo poder que el burgués, estamos de acuerdo ahí, etcétera, etcétera. Vale. Eso es el punto central. Y esto es lo que cualquier teoría del poder burguesa o reformista no analiza. Siempre se analiza el poder en el sentido unívoco, no dialéctico, de la unión y lucha de contrarios. Nosotros tenemos que analizar desde la unión y lucha de contrarios, por eso se llama la dialéctica del poder. Si no entendemos eso todo, ni lo que hizo Lenin, ni lo que anteriormente, ni incluso las revoluciones burguesas radicales, las 4 primeras que hubo, nada de eso entenderíamos, ni la Revolución Francesa, ni la Revolución de los Esclavos, nada de eso. Mira, o sea, podríamos extendernos un solo ejemplo y perdonar que me haya saltado un poco el temario, pero lo estoy sintetizando, ¿no? Lo estoy sintetizando para que en el tiempo que tenemos podamos ir directamente a esto, ¿no? Fijaros cómo es la dialéctica del poder, incluso en la sociedad precapitalista, que ya desde, incluso antes de Aristóteles, en la propia cultura esclavista griega había mecanismos para dominar, controlar e imponer el miedo a los esclavos que no se sublevaran. Y eso Aristóteles habla de cómo hay que tratar a los esclavos. Platón lo habla de una forma más salvaje que Aristóteles, ¿no? Pero incluso los romanos lo sabían perfectamente cómo había que tratar precisamente en la dialéctica del poder, porque eran conscientes de que en todo poder hay una oposición al poder y más en los esclavos y en las esclavas, ¿no? La revolución esclavista, la sublevación de Espartaco, por medio de la dialéctica del poder, los esclavistas la estuvieron a punto de abortar, de destruir, porque tenían infiltrados dentro de los esclavos. Porque era tal el conocimiento, pero a la vez los esclavos tenían forma de defenderse contra eso y consiguieron que, pese a que les machacaron, eso al final se salvaron 70 o 70 y tantos. Y eso salvó la revolución, la revolución no, la sublevación esclavista, pero es que ahí está la dialéctica del poder y eso va desarrollándose una y mil veces a llegar hasta la situación ahora. Y si no lo entendemos así, vamos a aplicar siempre criterios burgueses o criterios reformistas que vienen a ser en el fondo los mismos, porque no aplicamos la dialéctica en su sentido crudo. Y el sentido crudo de la dialéctica es la unidad y lucha de contrarios y eso como condiciona absolutamente toda la realidad, en este caso la realidad social. Vale. Dicho esto, ¿en qué consiste introducir el temor? ¿En qué consiste introducir el miedo, incluso el pánico? Mira, por poneros otro ejemplo, Otro ejemplo. Ahora mismo, hablando con estos compañeros de aquí, nos hemos estado comentando la situación en Colombia, por poner un caso. Bien, ya es la segunda vez que Petro sale en público diciendo y advirtiendo que se está preparando un golpe de Estado donde está la CIA detrás, todo lo que eso implica, ¿no? Derribar a Petro, volver a meter una dictadura militar y preparar el ataque contra Venezuela, ¿no? Bien. Petro, ¿por qué lo ha denunciado públicamente? Pues porque tenía que haberlo hecho, una cosa que Allende no se atrevió a hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Precisamente para mostrar a los militares, meterles miedo a los militares, meter miedo a la burguesía. Aquí Petro se está comportando como un marxista, que ya es lo que hemos comentado antes, ¿no? Tú tienes que atemorizar al enemigo, decirle, bien, no te muevas que te van a caer más hostias que Cabaiden, si pudiéramos darle, ¿no? Entonces, ahí está un poco la realidad. Y este es el punto esencial. ¿Qué es meter miedo? ¿Cómo hay que organizarse para meter miedo? ¿Cómo hay que coger a la fiera y evitar que prepare una contrarrevolución esclavista, ¿no? Pero eso se aplica literalmente a todo. Y en toda la trayectoria marxista, incluso en todo el comunismo utópico, que es el comunismo anterior a 1842, 1843, prácticamente hasta prácticamente la Comuna de París convivía en el comunismo utópico con el comunismo marxista, etcétera, etcétera. En todo ese comunismo utópico también se plantea eso.
leyendo a Blanqui, por ejemplo, ¿no? O leyendo a otros muchos más, siempre su preocupación es cómo atemorizar a la burguesía para que la burguesía o cualquier opresor o un cura en un colegio, un cura en eso, o sea, hay que atemorizar a los curas, es decir, no podéis seguir violando niños porque os vamos a machacar, no nos fiamos nada de vuestra ley, y como pasó en Euskal Herria cuando existió y se organizó una organización feminista que perseguía a los violadores, perseguía a los maltratadores y se les hacía escarnio público u otras cosas más efectivas, aunque, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es la otra parte del poder. Eso cómo se organiza, y podríamos poner 100.000 ejemplos. Eso tiene que entrar primero, sobre todo y fundamentalmente, en la teoría. Toda esa experiencia histórica tiene que entrar en la teoría. Tiene que entrar en la teoría. ¿Cómo se organiza eso? Primero, en una dialéctica doble, toda minoría o todo sector o toda mayoría oprimida tiene que tener conciencia muy clara de la autoorganización, precisamente para eso, porque no se puede teorizar ninguna resistencia, ninguna teoría sobre el poder, aparte de que tiene que ser teoría dialéctica, si inmediatamente dentro de esa teoría, y porque es dialéctica, está precisamente la preparación práctica de cómo enfrentarse al poder que te está machacando. Eso requiere una organización. Sea pequeña, sea a nivel de eso, por ejemplo, en una asamblea de vecinos, el típico ejemplo, ¿no? Que van a coger la calle, van a quitar el parque infantil porque han negociado con una empresa de una multinacional que te van a poner un hipermercado que va a destrozar el barrio entero, o cosas peores, va a hundir a un montón de tiendecitas que constituyen la vida en el barrio porque tal, 100.000 cosas, o te van a meter un hotel, porque ahora está la evolución del capitalismo, te van a meter un hotel con todo, o porque están metiendo la droga, otro caso para la gentrificación del barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí llega un momento en que la asamblea de vecinos tiene que plantear una decisión. O sea, nosotros nos tenemos que hacer respetar, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Eso implica que hay un debate, que hay que explicar a la gente que eso implica un riesgo, hay que organizarse, hay que autoorganizarse, etcétera. La dialéctica entre autoorganización y organización. La dialéctica entre lucha espontánea y lucha organizada a los niveles más mínimos. A los niveles más mínimos. Esa dialéctica está presente en todo, y eso tiene que entrar dentro de la teoría. Una teoría que se enriquecerá en base a nuestra propia experiencia, eso es lo básico, en base a nuestra propia experiencia, pero que ya parte de muchas experiencias anteriores, ya parte de muchísimas experiencias anteriores que se van viendo, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra las violaciones. Podríamos hablar otra conferencia sobre eso, experiencias aquí, experiencias en todas partes. Aquí hemos ido en manifestación a hostia limpia hasta delante del cuartel del ejército en Donostia, porque hubo una época que los militares y los policías salían a violar mujeres a las noches aquí mismo en Donostia, y fuimos en una manifestación gigantesca y nos machacaron, pero a partir de ahí se cortaron las violaciones. A partir de ahí se cortaron esas violaciones, ¿no? Se mantuvieron otras, pero esas se cortaron, etcétera. ¿Cómo se realiza todo eso? Se realiza con esa doble tarea, con una triple tarea, mejor, para concretar mejor. Primero y fundamentalmente, una concienciación práctica, explicando a la gente del barrio, del pueblo, de la escuela, de la universidad, de la fábrica, del entorno, de la cuadrilla, etcétera, explicando la experiencia histórica, explicando lo que pensamos y explicando que eso supone, una vez que nos tenemos que enfrentar en la práctica, para que nos respeten y para que nosotros nos impongamos sobre ellos y les cortemos radicalmente, como aquí se cortaron las violaciones por parte de las fuerzas represivas españolas, exactamente igual. Y tenemos que asumir que la gente acepte ese riesgo y se prepare para ese riesgo, multas, detenciones, palizas, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo lo que es la ley Mordaza, entonces, 100.000 cosas de esas, ¿no? Vale. Eso es la segunda parte, ¿no? Y la tercera parte es la cuestión ya de cómo llevar eso a la práctica, ¿no? Esos tres criterios son esenciales en la teoría marxista del poder. Del poder, en este caso, y entonces, ¿aquí qué surge? Surge una cuestión elemental, que es la cuestión de qué es un contrapoder. Un contrapoder es precisamente el que haya, por ejemplo, eso lo vi yo en el colegio, ¿no? Una vez en el colegio, no sé qué edad tendría 10 años. Íbamos a entrar, de pronto aparece un padre, le da una soberana paliza al cura, delante de todo Dios, una soberana paliza al cura,
pero así, pim, pum, delante de todo Dios, a la hora de entrar en clase serían las 9 de la mañana, sin ninguna, o sea, pim, pum, vienen más curas, tal, no sé qué, y dice, no, ha querido abusar a mi hijo y le ha metido mano. Eso lo vi yo y lo vimos todo el colegio, ¿no? Eso es un contrapoder. Eso es un contrapoder. Aunque se mueva en esas... Eso es un contrapoder individual. Pero ese contrapoder individual ya existía en la creencia, en el sentido, en la costumbre del pueblo vasco de que hay cosas que no se pueden permitir. Y estoy hablando en plena dictadura franquista a finales de los años 50. Y esta persona, luego con su hijo he tenido muy buenas relaciones siempre, con un militante, etcétera, etcétera. O sea, eso es un contrapoder. Un contrapoder es como se hacía aquí cuando quisieron meter la leche embotellada esta, los caseros saltaron, echaron leche por las calles. Bueno, llegaron unas negociaciones y consiguieron que el precio que querían pagarle por la leche natural de las vacas, etcétera, etcétera, una leche magnífica, subiera, porque traían leche de Holanda. Traían leche de Holanda que aquí se vendía, era una leche, bueno, asquerosa, ¿no? Salió la gente a la calle, se echaron litros y litros de leche por los suelos. Fueron unos días, no me acuerdo cuántos, unos días tremendos, ¿no? Eso es un contrapoder. Y la gente se organizó autónomamente, críticamente, dentro de la propia dictadura franquista. Y luego ya, pues conforme se ha ido evitando que se volviera a la dictadura o que se endurezca la democracia actual, etcétera, etcétera, o que se endurezca más, como estoy diciendo, no que se amplíe, que se endurezca, etcétera. Conforme eso, la función del contrapoder es pasar a situaciones de doble poder. ¿Qué es un doble poder? Hemos puesto ejemplos muy limitados de contrapoder, y siempre, pero también los podemos poner hoy mismo aquí o en otros sitios. Voy a poner una experiencia. Un contrapoder fue cuando en mi barrio, aquí mismo, en la calle central de mi barrio, en el centro, en la zona de Donostia, la movilización popular consiguió que la calle central del barrio, que fue la primera calle que existió en Donostia como ciudad, pues hace cientos de años, se consiguió que se hiciera peatonal. Fueron acciones pacíficas, presión al ayuntamiento, conversaciones con los partidos de derechas, con el PNV, con los tenderos, etcétera. Se explicó por qué los domingos teníamos que hacer que la calle central fuera pública, peatonal, que no pasara ni autobuses ni nada, porque había que hacer barrio. Hay que hacer barrio, hay que la gente se reúna, se junte, hable, disfrute, etcétera, etcétera. Se consiguió. ¿Qué ocurrió? Que los tenderos, el PNV, la burguesía, el Partido Socialista Obrero Español, etcétera, presionaron también permanentemente para que se volviera a abrir la calle. Había un poder que es el poder del municipio y el ayuntamiento como tal, según las leyes españolas, y había un contrapoder que era el contrapoder del barrio, que había conseguido esa pequeña conquista, ¿no? Que solamente se hacía los domingos, no el resto de la semana, ¿no? Esa pequeña conquista. Trabajaron de por abajo, convencieron a Bildu, y Bildu, sin preguntar a la militancia, yo no era de Bildu, sin preguntar a la militancia, cedió. Y de pronto nos enteramos con 4 días de antelación que ese domingo se vuelve a abrir la calle al transporte público. Eso es una lucha entre un contrapoder pequeño. Ese contrapoder durante un tiempo fue un doble poder, porque tenía que venir la policía municipal y cortar la calle frente a las protestas de los que con coches se creen los amos del mundo. Y la policía municipal era una parte de esa conquista. Entonces, eso funcionó durante un tiempo como un doble poder. Estaba el poder del barrio, estaba el poder del ayuntamiento con leyes franquistas, y luego estaban toda la jauría de fascistas, de burgueses, de PNVeros, etcétera, y socialistas que se tenían que aguantar, porque había un poder, un doble poder, había 2 poderes en choque. El poder municipal, etcétera, etcétera, y el poder del pueblo autoorganizado que estábamos disfrutando de lo que habíamos conquistado. El poder del capital, de la burguesía, maniobró por lo bajo, convenció a Bildu, y Bildu, sin decir nada, se pasó al bando del poder oficial. Y nos quitaron ese doble poder y el contrapoder. Y nos seguimos jodiendo todos los domingos, excepto algunas fiestas que nos conceden esa gracia para estar. Ese es el doble poder. Y ese doble poder, por definición, es muy breve. Es muy breve. Aquí duró, no llegó a un mes, 4 domingos. Es muy breve porque el poder opresor nunca puede permitir que haya un aprendizaje y que la gente se envalentone, que la gente tome conciencia, que la gente se libere y diga, si hemos sido capaces de esto, podemos ser capaces de más.
Eso hay que cortarlo radicalmente. Eso no puede permitirse. Cuando surge un contrapoder, sí se puede negociar tal que aguante, son 4 locos, están ahí, que aguanten, o 4 locas, que aguanten, etcétera, etcétera. Ya cuando surge un doble poder, aquí hay situaciones de doble poder que las estamos manteniendo a rajatabla. Cada 2 años hacemos una marcha por toda Euskal Herria a favor del euskera, hacemos marchas a favor de los presos. Tenemos una oleada de huelgas impresionante. Por poner un caso, en la mitad del año 23, la última parte del año, el 60%, 61% de todas las huelgas en el Estado español y eso se hicieron en este país, que no llegamos a 3 millones de habitantes. Eso indica que hay una fuerza conquistada y es una lucha diaria que hay que mantener diariamente, ¿no? Porque el capital no te lo va a permitir nunca, ¿no? No te lo va a permitir nunca. Entonces, un contrapoder está ahí, vale, se resiste más o menos, si no lo aplastan, le mordaza, o más historias, cuidado. O si no, cuando llega el doble poder es eso, nosotros teníamos la callecita liberada, estamos felices, había niños corriendo, etcétera, ese doble poder no lo pueden permitir. No pueden permitir otra situación de doble poder, es acabar con todo riesgo de que hubiera 4 centrales nucleares funcionando en Euskal Herria, con lo pequeñito que es, ¿eh? En mi país es muy pequeñito, 20.000, 21.000 kilómetros cuadrados, comparando con Andalucía, aquello es gigantesco comparando con lo nuestro, ¿no? Nos querían meter 4 centrales nucleares, no hay ni una funcionando, ni una. Hubo muertos, hubo de todo, pero no hay ni una funcionando. Eso fue un doble poder activo que ganamos, ¿no? Y muchas más, muchas más historias que no. Lo estoy poniendo como ejemplos, como ejemplos. Eso es un doble poder. Pero el doble poder es un doble poder que dura, de suyo dura poco y se tiene que preparar para la siguiente, que es el asalto al poder, la destrucción del poder del capital y la instauración de un poder obrero, un poder popular, etcétera, ¿no? Esa, digamos, es la experiencia histórica, ¿no? El documento de la cartita de Engels lo que hace referencia es simplemente a eso, a cómo hay que empezar a desarrollar ese mecanismo y cómo, como él dice, el puño de acero. Esa fue una expresión que luego lo cogieron los militares alemanes para la teoría de la Blitzkrieg, etcétera, pero ahora no. Eso, el puño de acero, tienen que intervenir en un guante de seda. El guante de seda es lo que nosotros hicimos para liberar la calle Matía, que se llama calle Matía, ¿no? Negociamos con quien hiciera falta, se negoció con todos, todo pacífico, todo eso. Nos faltó el puño de acero. De tal forma, porque ellos lo hicieron, la respuesta de ellos fue interna y fue la traición, que cuando nos dimos cuenta ya habían negociado los de Bildu sin preguntarnos nada de nada. Nos faltó el puño de acero. Si hubiéramos tenido el puño de acero, que ya lo teníamos, pero no lo activamos a tiempo, hubiéramos mantenido ese pulmón de libertad que era los domingos la calle para una asamblea permanente, porque había de todo allí, para una asamblea permanente. Ese es el puño de acero. Y lo que Engels dice es que podemos actuar con guante de seda en un puño de acero. Luego Rosa Luxemburgo utilizó mucho esa expresión también, con puño de acero. Pero si en un momento concreto nosotros no sacamos el puño de acero, todo lo que se ha estado luchando hasta ese momento se va a pique. Porque el puño de acero que tiene la burguesía nos va a golpear sin que nosotros nos defendamos, porque hemos creído que el guante de seda nos iba a defender, pero el guante de seda estaba vacío por dentro, no tenía fuerza. No tenía fuerza, un guante de seda parlamentario. Ese es el secreto. El Parlamento es el guante de seda de la burguesía. Dentro del Parlamento está el puño de acero de las divisiones y del ejército y un montón de medidas. De la ley Mordaza y un montón de medidas. O de la falsa amnistía al pueblo catalán, que es una engañufla como eso. Etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos esa dialéctica entre el guante de seda y el puño de acero. Esa es la esencia. Todo esto es la esencia de la teoría marxista del poder. Claro, esto la tienes que buscar y la tienes que teorizar fuera de toda la tramoya, de toda la mentira y toda esta historia de la teoría reformista, democraticista. Esto lo podemos llevar a todo, literalmente, a la cuestión de los derechos humanos, a la cuestión, a todo, literalmente a todo, porque es la esencia de una sociedad basada en la explotación, basada en la propiedad privada de las fuerzas productivas, etcétera. Es la esencia. Por eso hemos empezado desde el origen rapidísimamente, desde el origen de la primera huelga, recogida hasta ahora, luego de Aristóteles y Platón sobre el esclavismo, la rebelión de Espartaco, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, este es el punto crítico. Y a partir de aquí todo viene después. Y si nosotros, para ir terminando ya esto,
Si nosotros analizamos toda la evolución de Lenin, vemos que esta es la dialéctica central de su obra. Porque la teoría del poder, junto con la teoría de la crisis, que es lo mismo y no hemos podido desarrollar en la ponencia eso, pero esperamos hacerlo durante este año de análisis sobre Lenin, hay una dialéctica que demuestra que es el alma mater, por decirlo así, del marxismo, que es la dialéctica del poder y la dialéctica de la crisis. En el fondo se trata de la dialéctica de la crisis, porque el poder es un componente esencial de la crisis, a favor y en contra, etcétera, etcétera. Ahora no hay tiempo, ¿no? La teoría del poder y la teoría de la crisis son los puntos nodales. Aquí ha habido crisis en nuestra calle, en la calle Matía, ha habido crisis precisamente porque eso, porque chocaron dos poderes, un contrapoder durante un tiempo pequeñito, siendo un doble poder, y el poder, pero fue una crisis. ¿Cuándo surge una crisis? Lenin tiene una definición impresionante, ¿no? Cuando los de abajo no sé qué, no aguantan más, los de arriba no pueden seguir explotando y existe un contexto de tal y cual, ¿no? Eso es un momento de crisis. Y ese momento de crisis va muy unido a la crisis económica. Bueno, toda la relación entre lo endógeno, lo exógeno, la dialéctica, lo concreto, etcétera, etcétera. Bien, una crisis, ¿no? Una crisis, por ejemplo, cuando cualquier situación, ¿no? Cualquier situación, cuando ya pues una chica que está ya hasta las narices le dice, pues mira, que se quiere ir de juerga una noche y se va de juerga una noche y sus padres no le quieren. Entonces la chica decide por su propia cuenta que tiene todo derecho. Le dice, pues hoy en vez de volver a las 10 de la noche, vuelvo a las 12. Y los padres no tienen más remedio que aceptarlo, punto. O sea, esa es una situación de crisis, ¿no? Una situación de crisis. Pero eso está en todo, literalmente, porque la crisis es consustancial a la realidad. Y dentro de la crisis entra precisamente la dialéctica del poder. En este caso yo, que hay así de casos, en este caso la chica, pues, aunque le hubieran dicho que tenía que venir a las 10, aunque hubiera logrado que viniera a las 12, pues igual se presenta a las 4 de la mañana. Eso ya es un grado más alto todavía de libertad, ¿no? Bien, eso, como digo, está literalmente en toda sociedad basada en un sistema de dominación, de opresión y de explotación. Entonces, el siguiente paso es que en toda la teoría, en toda la vida, en toda la militancia, no solo de Lenin, aquí estamos simbolizando en una persona, pero lo básico es la visión general de la lucha de clases y en este caso de la Revolución Rusa, ¿no? Y el papel del Partido Socialdemócrata Ruso dividido en tres grandes tendencias, mencheviques, centristas y bolcheviques, grosso modo expuesto, etcétera, ¿no? Bien, lo que hizo Lenin y el sector bolchevique, que era el minoritario, aunque se llamaban bolcheviques porque en una reunión, en una asamblea que hubo fuera de Rusia, ganó el sector bolchevique, pero dentro del partido, en la clandestinidad antizarista, eran minoritarios. Bien, el sector bolchevique era minoritario en la práctica, siempre insistió en eso, siempre insistió en eso. Y ese era uno de los problemas que había mucha gente. ¿Por qué? Porque uno de los puntos centrales, y esta es una de las insistencias de Lenin, es que la psicología, la estructura psíquica, desde la primera infancia está pensada, está estructurada, está modelada, esculpida a hostia limpia para que sea obediente. Y podríamos, bueno, eso es, para que eso a cualquiera se nos educa en la obediencia, etcétera, etcétera, ¿no? El miedo a la libertad, el famoso libro Fromm, pero que podríamos poner 20.000 textos de esos, ¿no? Entonces, aquí siempre recorre toda la obra de Lenin la dialéctica del poder y el tema de la concienciación, el tema de la autoorganización y de la organización, el tema de la conexión de todas las luchas precisamente para que vaya penetrando la conciencia de que tarde o temprano hay que dar el salto de la acción cuantitativa, que no toca lo esencial, a la acción cualitativa que toca fundamentalmente lo esencial en cualquier conflicto, el que sea, y hemos puesto muchos, no me voy a repetir, cualquiera de ellos, el que sea, esa dialéctica que es movilización de masas, pequeñas protestas, consumidores que se juntan porque el aceite está subiendo una barbaridad y nos tenemos que contentar con aceite de soja o de girasol, etc. Cualquier cosa que nos organicemos, ese aumento cuantitativo tiene que dar el salto al cambio cualitativo en cualquier conflicto, Y para eso se requiere un nivel de conciencia organizada, sostenida, practicada, etc. Y eso es precisamente otra característica, la famosa revolución cultural,
que fue un término que no lo inventó Lenin, que fue un desarrollo de sectores del partido bolchevique, pero que se dieron cuenta que necesitaban. Luego ya vino Mao Zedong con esa teoría, ¿no? Pero en realidad proviene de ahí todo ese planteamiento. Eso es imprescindible y eso está, la necesidad de la teoría que requiere todo ese factor de conciencia, emancipación, etcétera, eso está ya en todas partes en la obra de Lenin desde un principio. Ese es otro punto clásico central para entender el debate sobre el poder. Frente a la conciencia alienada, a la falsa conciencia burguesa, tiene que estar la conciencia liberada, revolucionaria y crítica del proletariado. No hay otra alternativa. Y no hay teoría del poder que no parta de esta lucha de conciencias o del irracionalismo, en el caso del fascismo, en el caso de la religión, en el caso de no sé qué, no sé cuántos, el consumismo compulsivo, todas esas formas de irracionalidad enfrentadas contra la racionalidad en el sentido auténtico del término, por el lado revolucionario, ¿no? Esa es otra característica. Y Lenin, como se pone en el texto, va explicando todo eso yo me limitaba a poner los que yo entendía para este debate y viendo esto los más importantes. Lógicamente no podríamos hacer un seguimiento de los 50 y tantos tomos de las obras completas. Sería literalmente imposible, requeriría un trabajo enorme en ese sentido, ¿no? Pero eso recorre totalmente la obra. Y eso recorre todo, desde la cuestión nacional hasta el internacionalismo, hasta el cooperativismo, la economía, la nueva política económica, etcétera. Me refiero exclusivamente al tiempo en el cual Lenin vivió, ¿eh? No quiero entrar en situaciones posteriores, ¿no? Eso recorre toda la obra suya. ¿Y eso de dónde viene? Viene precisamente del debate que ya aparece en la cita de Engels. ¿Tenemos que renunciar al derecho a la resistencia, al derecho a la sublevación, incluso a nivel individual, para aceptar la ley del opresor? No. Entonces, ¿cómo nos tenemos que organizar? Entonces, todo eso se va viendo en toda la evolución del pensamiento de Lenin. También de los bolcheviques, pero nos centramos en Lenin, ¿no? Entonces ya llegamos a la última parte. Y aquí queda otra cuestión, y es que se ha criticado siempre a Lenin, lo mismo que a todo el marxismo en general, que es el marxismo frío. Bueno, ha habido debates de eso, el marxismo trágico, bueno, podríamos extendernos mucho tiempo, ¿no? Pero hay una cosa que impresiona en Lenin, Ya en el que hace lo dice muy claramente, cogiendo un texto de Chernyshevsky, lo dice muy claramente, dice, hay que soñar. Y el mismo Lenin se pregunta, como habéis leído, el que hace lo sabréis de sobra, ¿no? Dice, estoy hablando de memoria, dice, he escrito esto y me ha asustado, porque acabo le está dando salida a toda su visión, en 1901, antes de publicar eso, está dando salida a toda su visión, como le está soñando, pero cuando en el momento que lo lleva escrito dice, hostias, ¿no? Y ahí interviene un factor central, que es el factor de la ilusión, es el factor del soñar, el factor de prefigurar. Eso lo hacemos todos, ¿eh? ¿Cómo viviría yo si fuera feliz? Si fuera libre, quiero decir, ¿no? Eso lo hacemos todos permanentemente, ¿no? ¿Cómo organizar esto? ¿Cómo organizar el otro, ¿no? El prefigurar, el avanzar en esa historia, ¿no? Y entonces él dice, he escrito esto y me ha asustado, porque se da cuenta que está abriendo en 1902 una cosa que ya aparece en Engels, aparece en Marx, en la lucha por el placer de Engels, analizando con Marx a Darwin, por ejemplo, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto, la lucha por el placer, dice Engels. Bueno, 100.000 cosas de estas, ¿no? Y eso recorre toda la obra de Lenin. Y eso ha sido sistemáticamente silenciado por la burguesía y por el reformismo, porque entra otra dimensión del poder. El poder como deseo, el poder como felicidad, el poder como búsqueda de la satisfacción en el sentido omnilateral que decía Marx, en el sentido pluridimensional, etc. Todo esto está ahí metido. La ilusión creativa, no la ilusión resignada, mística, idealista, no, la ilusión materialista, ¿no? Que también se explica en el texto. Bien, esto es el tercer y último punto. Y esto es central, y acabo con esto. Porque hemos llegado en Lenin a la ilusión, al soñar, al prefigurar un mundo más justo, que no es una utopía, a prefigurar un mundo más justo o menos injusto, etcétera, etcétera, en ese ascenso que he comentado antes, ¿no? Bien, esto es lo que entendían los griegos por dialéctica. Esto es lo que entendían los griegos, ¿no? Las primeras acepciones del término dialéctica, y nunca me canso de repetirlo, surgen precisamente en la lengua griega presocrática antigua, ¿no?
En concreto, las primeras ya escritas aparecen, que se haya descubierto hasta ahora o que yo haya leído, porque seguro que por ahí hay muchos historiadores o lingüistas o lo que sea que han descubierto todo eso en sus estudios, ¿no? Aparece en la Ilíada, cuando en Troya los troyanos tienen que analizar cómo se van a enfrentar, cómo van a resistir a los griegos que les quieren exterminar, ¿no? Y ahí, cuando aparecen varias veces la palabra dialéctica, se refieren al momento de opción por la libertad, al momento de reflexión crítica y autocrítica de lo que está pasando, cómo se ha llegado a esto, etcétera, etcétera, y cómo salir de esto, ¿no? Y cuando ya Héctor dice, bueno, aunque pierda la guerra, la batalla contra Aquiles, la voy a perder porque es obvio, o sea, no tiene sentido, sin embargo, me voy a sacrificar y voy a ir a esa batalla. Ese es el término dialéctico en la visión trágica griega, ¿eh? Luego vendría de otras visiones, ¿no? Entonces, eso es lo que retoma Lenin cuando dice que hay que soñar. Los troyanos, cercados ahí por el enorme ejército griego, saben que, pero tienen que soñar, tienen que tener ilusión de supervivencia, de victoria, y analizan al mínimo detalle lo que está pasando y deciden ir a la guerra. Y deciden que Héctor se enfrente a Aquiles, a las formas antiguas de guerra, ¿no? Que Héctor se enfrente a Aquiles. Héctor sabe que lo van a matar. Pero ni todo así asume, como cualquier militante. Bueno, ahora, le pueden coger en un control, dan 20.000 hostias en la calle, amenazarle en la calle o dejarle, o cosas infinitamente peores, ¿no? Bien, ese es el punto crítico de la dialéctica. Y la teoría del poder es esa. La teoría del poder, desde un punto de vista marxista, es cuando se analiza todo y se dice, aquí hay que luchar. Aquí hay que luchar. No tengo que optar por la libertad. Entonces vemos cómo desde aproximadamente 2.500 años, 2.600 años, incluso antes, porque antes estaba en forma oral y luego fue escrito, etcétera, etcétera, se intuye que la teoría del poder depende de la lucha. Entonces está la lucha opresora contra el oprimido y la oprimida, el poder opresor, y la lucha oprimida, el oprimido y la oprimida contra eso. Dos luchas, una unidad y lucha de contrarios. Esa es la teoría marxista del poder. No hay otra. No hay otra. Y eso tenemos que aplicarlo en cada conflicto, en cada pueblo, en cada guerra de liberación, en cada lucha de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todo esto hemos estado hablando ahora con nuestros compañeros venezolanos largamente, ¿no? Y luego tendré que seguir. Les voy a pasar este documento y si cuando grabéis todo esto, pues se les enviará ya también, ¿no? Como veis, no he respetado nada. No he respetado nada el modelo que os pasé, lo cual me produce mucha alegría. Pero es que esta es otra característica de Lenin. En un texto que vamos a publicar pasado mañana, bueno, que lo voy a enviar a prensa pasado mañana, cito un autor cubano escrito en una revista mexicana del año 2004, donde dice textualmente, dice, Lenin no se repetía a sí mismo nunca, porque la dialéctica hace que no te repitas, porque siempre está la propia innovación, el impacto de lo nuevo, el impacto de contradicciones de formas nuevas o contradicciones nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto a mí me gusta decir, voy a hablar de esto, pero luego conforme me sale, hablo de eso, pero de formas muy diferentes. Ya he terminado. Bien, muchas gracias, Iñaki. Mucho. Joder. No, ha estado bien, ha Vale. estado estupendo. Ha sido muy interesante, te agradecemos mucho la preparación. Ahora vamos con la segunda y última intervención de la formación, que tratará de aterrizar la cuestión del poder en el contexto andaluz. La va a realizar Antonio Torres, que es un militante comunista y soberanista andaluz. Fue fundador de Jaleo, de Andalucía Comunista y del Sindicato Andaluz de Trabajadores. A su larga trayectoria en organizaciones comunistas e independentistas debemos sumar su papel de analista de la realidad andaluza y del carácter de su dominación política y económica. Pues adelante, Antón, cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, eso lo primero, y bueno, también un honor compartir formación online con alguien como Iñaki, ¿no? A quien, bueno, admiro en lo teórico y también en lo personal, por supuesto. Unas consideraciones previas. La primera, que bueno, no quiero empezar mi intervención sin mostrar mi solidaridad
con 3 compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores que se enfrentan a una petición de 5 años de cárcel por parte de la Junta de Andalucía por una protesta sindical en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada. Se trata de las compañeras Vanessa Sánchez, María José Sánchez y Néstor, nuestro Néstor Salvador, ¿vale? Que se enfrentan a 5 años de cárcel, ¿no? Lo que estas cosas, y además en una formación sobre el poder, yo creo que viene bastante bien tener en cuenta estas cosas y mostrar nuestra solidaridad. En segundo lugar, bueno, pues como ha dicho al principio Esther, este es un tema amplísimo, ¿no? Y si nos centramos, ponemos el foco en Andalucía, pues es casi inabarcable, ¿no? Tendríamos que hacer aquí una hora, varios volúmenes, ¿no? Sobre cómo analizar el poder en Andalucía y cómo se ha desarrollado el poder en Andalucía, ¿no? Y la tercera consideración que quiero hacer es que, por ese mismo motivo, yo voy a poner el foco en quienes han ejercido el poder históricamente en Andalucía y no en quienes han sufrido las consecuencias de ese ejercicio del poder y cómo, como decía Iñaki, cómo se han rebelado ante esos poderes establecidos y cómo han creado contrapoder, ¿no? Entonces, quizá la carencia de mi ponencia es esa, ¿no? Que pongo el foco en los poderosos, ¿no? Pero también creo que muchas veces, por esa ansia que siempre hemos tenido en la izquierda soberanista andaluza de mostrar nuestro pasado de lucha, de tal, muchas veces nos hemos olvidado de analizar a los poderosos, ¿no? y de saber cómo han funcionado y cómo han desarrollado su poder y cómo han venido ejerciendo el poder, ¿no? Por lo tanto, esas 3 primeras consideraciones. Yo escuchando a Iñaki me he acordado de dos frasecitas muy cortas. Una, que justamente creía que Iñaki la iba a decir, pero al final la ha dicho, esa frase de Lenin tan lapidaria de salvo el poder todo es ilusión, ¿no? Y luego una de Mao, ¿no? Una de Mao que dice que el poder nace del fusil, ¿no? Como corolario, ¿no? Es decir, como lo que antes hablaba Iñaki de que un poder tiene que imponerse, ¿no? Valga la redundancia. Para empezar mi charla, antes de aterrizar en Andalucía, quiero hacer también una breve consideración. El poder no es algo abstracto, como muy bien ha dicho Iñaki. El poder no es algo que se posee, no es una cosa, no es algo que se tiene, ni tampoco es una característica personal de una persona, sino que el poder solamente se puede concebir como una relación, es decir, como fruto de las relaciones que han venido estableciendo históricamente los seres humanos, pues para reproducir su existencia. Entonces, el poder es una relación social, tiene un desarrollo histórico y se fundamenta en la organización social, es decir, en las clases sociales fundamentalmente. Y esto tampoco es una reducción, un reduccionismo clasista, ¿no? Porque evidentemente esto no significa, decir esto no significa que no existen otro tipo de relaciones de poder sexual, relaciones de poder raciales, relaciones de poder entre naciones, pueblos, etc. Simplemente lo que un poco se viene a poder es que todas estas relaciones de poder se fundamentan en última instancia en las relaciones que establecen las personas para reproducir su existencia material, ¿no? Yo, siguiendo a Iñaki, también me he empoderado y voy a trastocar un poquito el esquema que os envié, más que nada para hacerlo más flexible y como he dicho antes, no alargarme innecesariamente y no redundar en cosas que ya, sobre todo, ha dicho Iñaki. Vale. Entonces, lo digo esto porque en el esquema este punto lo alargaba un poquito más, ¿no? De momento lo vamos a dejar ahí. Y me gustaría ya empezar aterrizando
en Andalucía. Vamos a ver, como consecuencia del poder como relación social, ¿cómo podemos aterrizarlo esto en Andalucía? ¿Cuándo surge Andalucía? Para empezar, ¿cuándo surge Andalucía? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de Andalucía? Pues es que somos fruto de una conquista. Quiero decir, para determinar el sujeto andaluz, hay que empezar diciendo que Andalucía surge en un proceso de conquista, de la conquista de los reinos cristianos peninsulares del norte, fundamentalmente del Reino de Castilla, en primera instancia del Al-Ándalus del Guadalquivir, con la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212, hasta la caída del Emirato Nazarí de Granada en 1492. ¿Vale? Lo primero que hay que decir que este proceso de conquista no se da, como solía ocurrir muchas veces en aquella época, no se da un proceso de, digamos, de incorporación de las élites vencidas al poder, ¿no? Sí, por ejemplo, tomando el caso justamente de Navarra, en Nafarroa, conquistada en 1512, hubo casos también de incorporación de la élite navarra cuando se conquistó Navarra, se le permitió tener su fuero y hasta cierto punto también se le respetó su uso, costumbre y lengua, ¿no? Este no es el caso. Este no es el caso. Aquí hay una pura sustitución de élites, ¿vale? Sí es verdad que casos puntuales de incorporación de la élite andalusí sobre todo en el proceso de conquista del Emirato de Granada. Por ejemplo, aquí en Málaga hubo un caso muy concreto de un comerciante, Alidor Dux. Ya sabéis que la conquista de Málaga fue especialmente cruenta, fue llevada a cabo por Fernando de Aragón. Y hubo un caso muy concreto, también hubo casos concretos de la élite en Granada, concretamente de la élite nazarí, pero fundamentalmente lo que se hizo fue una sustitución de élite, ¿no? Y un proceso de conquista y de colonización. A mí me llama la atención que muchos autores que no son especialmente sensibles a la cuestión andaluza, a la cuestión nacional andaluza, hablen abiertamente y utilicen el término colonización, como es el caso, por ejemplo, de que algunos de vosotros y de vosotras a lo mejor conocéis, Carlos Arenas Posada, que tiene un libro fantástico sobre justamente el capitalismo andaluz y cómo se ha desarrollado el poder capitalista en Andalucía. Esta persona no es especialmente sensible a las reivindicaciones nacionales andaluzas y habla claramente de un proceso de colonización, de un proceso en el cual, pues, la nobleza conquistadora, las órdenes religiosas y las órdenes militares se reparten la tierra. Se reparten la tierra y surgen grandes latifundios, ¿no? A la par de esto, va surgiendo también, ya sobre todo a raíz de la conquista y colonización de América y también de Canarias, que siempre se suele olvidar en estos temas, va surgiendo también una burguesía comercial en torno a los puertos de Sevilla y Cádiz fundamentalmente, y también en el Mediterráneo, en Málaga. Como Málaga no podía comerciar con América y tal, pero sí que en Málaga tuvo un cierto auge comercial enfocado al Mediterráneo, ¿vale? Por tanto, una de las primeras características que podemos ya resaltar es que se instala un poder extranjero, ¿vale? Y lo digo con estas palabras, muchas veces esto suena un poquito duro para determinados oídos aquí en Andalucía, pero estamos hablando de que hay un poder, de que surge un poder extranjero en Andalucía, ¿vale? También un equívoco que se suele dar mucho,
¿vale? En este proceso de conquista y en este proceso de surgimiento de una oligarquía terrateniente, ya se empiezan a dar prácticamente a mediados del siglo XIV, ya tan temprano, relaciones capitalistas de producción. Y aquí surge un equívoco muy frecuente, que bueno, pues había autores que si en la pervivencia del feudalismo en Andalucía, no. En Andalucía, no digo al andaluz, en Andalucía el feudalismo fue una cosa residual. Es que estamos hablando de que ya habían jornaleros en el siglo XIV. Y el jornalero no tiene una relación de, digamos, de vasallaje, ¿no? Es decir, él tiene una relación de jornal, es decir, la misma palabra lo dice, ¿no? Es decir, vende su fuerza de trabajo por un jornal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que muchas veces hemos confundido feudalismo con el desarrollo de un capitalismo agrario, de un capitalismo con escasa tecnología, con escaso desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al respecto hay una cita que me gustaría sacar de un librito que muchos de vosotros y de vosotras lo mismo conocéis y tenéis, de Isidoro Moreno, del año 77, que Isidoro Moreno yo creo que aquí lo clava muy bien, porque bueno, el libro se llama Andalucía, su desarrollo, clases sociales y regionalismo, es del año 77, de cuando Isidoro era dirigente del Partido del Trabajo, ¿no? Y dice lo siguiente: pero expansión del capitalismo no equivale a desarrollo económico. Y Andalucía es uno de los más evidentes ejemplos de ello. Como ya hemos señalado, precisamente el subdesarrollo andaluz tiene su origen no en una pretendida marginación, sino precisamente en la integración plena de la región en el sistema capitalista español e indirectamente mundial, y en la expansión de este. La acumulación capitalista en España dio lugar, como siempre ocurre, a profundas desigualdades regionales y se produjo en gran parte a costa de Andalucía. ¿Vale? Esto es muy importante, con este tema ya volveré luego posteriormente, pero este es un tema muy importante porque muchas veces surge equívoco. Es decir, el subdesarrollo andaluz no es porque estemos atrasados, digamos, en el desarrollo del capitalismo. No, es que el capitalismo es eso en Andalucía. Pues eso es eso y será eso, su desarrollo, marginación y dependencia. Vale. Por tanto, un poco recapitulando, el poder burgués, muy tempranamente ya burgués, aunque tuviera títulos nobiliarios, etcétera, que va surgiendo en Andalucía, es un poder foráneo, es un poder muy ligado, y esto es muy importante, muy ligado al aparato de poder central, ya sea de la monarquía de los Austrias, ya posteriormente a la monarquía borbónica, es decir, es un poder que ellos son estados donde están, es decir, ellos mismos son aparato estatal. Es decir, por ejemplo, muchas veces, y digo esto porque muchas veces se ha comparado las relaciones, lo que es las relaciones caciquiles con, por ejemplo, la mafia en Italia, o en el sur de Italia, mejor dicho, sur de Italia y Sicilia. No, ahí lo que había era una sustitución ante la debilidad del Estado. Las mafias sustituían al Estado. No, aquí estamos hablando de que ellos son Estado y estaban y siguen estando ligados al aparato estatal. Por tanto, estamos hablando también de una oligarquía profundamente nacionalista española. A mí hay un hecho que me parece muy significativo y que no es muy conocido, pero es que la palabra cortijo empezó siendo el diminutivo de la corte. Es decir, la corte en pequeñita, el cortijo era la corte en pequeño, ¿no? En miniatura, ¿no? Esta oligarquía, pues, ha venido acaparando el poder de una forma férrea, de una forma despótica y de una forma brutal, ¿vale?
instalando redes clientelares, impidiendo incluso que otras iniciativas económicas capitalistas surgieran. Es decir, aquí no podía surgir, digamos, otra clase burguesa diferente a la de ellos. No podían surgir iniciativas empresariales, por ejemplo, que no tuvieran el visto bueno de ellos o que ellos no consintieran. Es decir, muchas veces, y esto lo hemos visto, se suele decir que en Andalucía ha habido poco espíritu empresarial, poco espíritu de iniciativa y tal. El libro este que he dicho antes, que lo voy a señalar, que no lo he citado, el Poder, Economía y Sociedad en el Sur, Historia e Instituciones del Capitalismo Andaluz, de Carlos Arenas Posada, ¿vale? Que es este libro, refuta bastante bien ese argumento. No, que había iniciativas empresariales fuera de lo que es la oligarquía terrateniente y tal. Lo que pasa es que esta gente lo cortaban de raíz, ¿vale? Porque en tanto en cuanto escapaba de su poder, ya era cortada como tal, ¿no? Y también hay un hecho que me parece también muy importante, ¿no? Mirad, cuando yo estaba en Andalucía Comunista, en la dirección de Andalucía Comunista, tuvimos acceso a un documento que estaba datado, vamos, era del 2005, entre el 2005 y el 2007, donde se analizaba, digamos, la movilidad social en Andalucía, ¿vale? Es decir, cómo el ascenso social, lo que se llama el ascensor social en Andalucía, ¿no? Y ese estudio lo que te venía a decir es que en 500 años el ascensor social en Andalucía apenas sí se había movido. Es decir, sí es verdad que, digamos, desde los años 70, 80 para acá, sí había habido algo de más movilidad social, ¿vale? Es decir, por movilidad social, pues bueno, pues que gente que a lo mejor tenía no estamos hablando de clases sociales exactamente, sino gente que a lo mejor tenía determinados ingresos, puedan progresar económicamente y tal. Es decir, ese documento, de verdad lo he estado buscando porque es una maravilla. Lo estoy buscando y no lo he encontrado, lo tengo, a ver si me puedo hacer otra vez con él. Lo que te venía a decir es que en 500 años ese ascensor social en Andalucía apenas se había movido. Es decir, ¿de qué es consecuencia todo esto? De lo que venimos contando, de esta acaparación del poder, ¿no? También, bueno, porque siempre estamos hablando del tópico del oligarca terrateniente y tal. Sí es verdad que en Andalucía sí se desarrolló en determinados lugares cierta burguesía industrial. Málaga fue el hecho más claro, ¿no? Pero aquí también se da lo que he dicho anteriormente. Primero que ese desarrollo industrial fue muy limitado territorialmente y también en lo temporal, porque en cuanto se superaron las guerras, justamente las guerras carlistas, la industria malagueña, por toda una serie de motivos y tal, pues se vino a pique. Pero era, mientras duraron las guerras carlistas, una manera eficaz que se tuvo de asegurar determinadas inversiones fue invertir aquí, donde no había en principio ese conflicto, donde ese conflicto apenas existía. Y también estamos hablando de que toda la iniciativa de esa burguesía industrial partió por gente que vino de fuera. Los Larios, riojanos; Heredia, riojanos; Echevarrieta, vascos, vizcaínos, ¿vale? Es decir, a nosotros los poderosos siempre nos han venido de fuera. Casi nunca o nunca, quizás en los últimos 20 años ha podido cambiar un poquito más los casos, no mucho más. Es decir, quienes han ejercido el poder burgués siempre ha sido gente que venía de fuera. Y hay que tener en cuenta una cosa. Si asumimos que Andalucía surge como un hecho colonial, los hechos coloniales son propicios a esto, me explico. Es decir, igual que mucha gente se iba a América a prosperar, también se venía a Andalucía a prosperar.
también se venían a Andalucía a prosperar. Pues. El caso también, por ejemplo, ¿quién controlaba la burguesía comercial que se desarrolló? Genoveses, flamencos, franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, genoveses, iba a decir italianos, genoveses, ¿vale? Es decir, esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es decir, el caso del turismo, de la, entre comillas, industria turística, que otra vez Málaga ha sido y viene siendo, entre comillas, pionera. Es decir, y esto os acordaréis, compañeros y compañeras de Arborea, que escribí un artículo sobre este tema, sobre el tema de la Costa del Sol, sobre cómo se desarrolla, incluso el mismo término Costa del Sol, se lo inventó un tipo, un austríaco que se llama Rudolf Lusnig, que fue el que se inventó el término Costa del Sol, si bien con ese término hacía referencia a la línea costera que iba de Algeciras hasta Almería, ¿vale? Ahora el término Costa del Sol está más acotado a la costa occidental malagueña, pero él fue el que se inventó ese término. Y que ya la burguesía industrial malagueña, tras su fracaso, a principios del siglo XX, ya estaba dándole vuelta al tema de cómo convertir Málaga en el centro de recreo de los ricos de Europa, ¿vale? Y otra persona también que fue muy determinante en esa fabricación del concepto marca Costa del Sol fue justamente una mujer vasca que regentaba un hotel en Marbella que se llama María Zuzuarregui, ¿vale? Sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que siempre el poder nos ha venido de fuera, ¿vale? Y que el poder burgués que se ha venido estableciendo siempre ha sido foráneo, ¿vale? También podríamos hablar del tema de la explotación minera en Huelva, que es paradigmático, ¿no? De cómo Huelva fue prácticamente una colonia minera, en este caso de los británicos, ¿no? Y es como el cumpleaños de la reina Victoria era festivo en Huelva. Más hecho colonial que ese, no sé yo. Por ir finalizando este tema, o este bloque, de las dos grandes fortunas que hay hoy en Andalucía, es muy significativo, y perdón por incidir mucho en el tema, que tienen orígenes foráneos. Es decir, los cosentinos, la familia Martínez Cosentino, que son los de los mármoles de Macael en Almería, ¿vale? Estos son unos italianos que vinieron a Almería, curiosamente, en 1945. Salir de Italia en 1945, no sé yo. De la Italia fascista, bueno, que acaba de caer, y venirte a la España franquista, pues bueno, un poquito, no sé, extraño. Y luego el progreso económico, siempre se pone, bueno, esta gente, si tú lees la biografía de la familia Cosentino, no, nosotros éramos muy humildes y tal. En realidad, pues se vieron beneficiados por la estructura de poder franquista, ¿no? Y luego, por otro lado, está los Domecq. Los Domecq que tienen origen francés, ¿no? Y vamos evolucionando en el tiempo, y si vamos viajando en el tiempo ya hasta situarnos en el presente, pues vemos que esa gran oligarquía terrateniente andaluza, pues desde los años 50, en que el Estado franquista impulsa su particular proceso de modernización, va perdiendo poder. Va perdiendo poder y tiende a reformularse y a resituarse en la nueva situación. ¿Y cómo lo hace? Pues prácticamente ya desde el postfranquismo, pues lo que es toda esta familia, y justamente la familia Domecq y los Osborne son, digamos, los pioneros en ello, es diversificar su cartera de negocios, por un lado, y luego, pues, entrar a formar parte de los consejos de administración de las grandes multinacionales.
Los Domecq creo que tiene un papel bastante importante, por ejemplo, en la Coca-Cola, ¿vale? O los Larios aquí en Málaga, pues básicamente es en lo que se han venido a convertir es en especuladores inmobiliarios, ¿vale? Entonces, tenemos eso por un lado, tenemos en la importancia que esta oligarquía tuvo en la transferencia de valor, en la constitución del Estado español como un Estado imperialista, en el sentido leninista, ¿no? Si bien, vale, podemos hacerle ponerle todos los peros que queramos al Estado, a considerar al Estado español como imperialista, subordinado a la Unión Europea, subordinado a los Estados Unidos, pero no deja de ser un Estado imperialista que vive del saqueo a otros pueblos y que vive del saqueo, concretamente del saqueo a Andalucía, entre otros pueblos, del saqueo a los pueblos de América Latina, a los pueblos del Magreb, a los pueblos del Sahel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues que realmente la internalización del capital y la constitución del Estado español como un Estado imperialista lo que ha hecho es profundizar todos esos grandes problemas de marginación, subdesarrollo y dependencia que ha venido arrastrando Andalucía. Somos un país especializado en la extracción de materias primas, ya sean minerales. Recordemos que con todo el auge este no me sale, de las energías baratas, de las energías limpias y tal, por ejemplo, para la fabricación de aerogeneradores y tal, todo esto necesita, digamos, de muchos recursos mineros. Y que la minería en Andalucía, que había estado un poco de capa caída, otra vez, por todos estos temas de intentar del greenwashing que está teniendo todo este tema de la producción de energía barata y tal, pues está teniendo bastante auge. Otra vez, el tema, por ejemplo, lógicamente de la producción agrícola. Y por otro lado, muchas veces nos centramos mucho en la extracción de objetos y nos olvidamos de las personas. Quiero decir, el primer extractivismo que hay es de plusvalía. Y Andalucía es un gran área de extracción de plusvalía. Y eso, hay un dato que es revelador, ¿no? Es decir, resulta que Andalucía es hablando de comunidad autónoma, lógicamente no de naciones, sino de comunidades autónomas, resulta que Andalucía es una de las comunidades autónomas con menor renta per cápita del Estado español, pero resulta que es la tercera en PIB. ¿Cómo se come eso? Es decir, se come de la siguiente manera, que aquí se genera muchísima riqueza, pero no repercute. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Nuestro papel como en el capitalismo ilegal, por decirlo de alguna manera. Es decir, Andalucía, punto nodal del tráfico de determinadas sustancias, de drogas, porque el puerto de Algeciras, todos sabemos lo que ocurre, tráfico de armas incluso, y en las inversiones especulativas y el lavado de dinero. Es decir, como pieza fundamental, también está el hecho también colonial británico, el enclave colonial británico de Gibraltar al respecto. Es decir, Andalucía en ese sentido es una pieza fundamental. ¿Vale? También existe ya en la propia Andalucía un colonialismo interno. Y yo soy muy enemigo del uso del término colonialismo interno, pero en este caso sí creo que está bien utilizado cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, ¿vale? Que es prácticamente un colonialismo interno, es decir,
un grupo, una minoría de trabajadores extranjeros que son sometidos a una brutal explotación y a una superexplotación, ¿vale? Sin que es que no podemos entender el boom de determinada producción agrícola, ¿vale? Sin ese grado de superexplotación, especialmente en Almería, centrado en Almería y centrado en Huelva. Y por otro lado, este papel de reserva de superexplotación también que se ejerce sobre las mujeres trabajadoras, ¿no? En Andalucía. Hay un mogollón de datos y eso es un recurso muy fácilmente de conseguir sobre cómo las mujeres trabajadoras en Andalucía están súper explotadas, ¿vale? Entonces, todo esto también repercute a la hora de la mentalidad del pueblo trabajador andaluz, ¿no? Es decir, toda esta forma de poder y cómo se ha venido ejerciendo el poder y cómo se está ejerciendo el poder actualmente y cómo actúan los poderosos y poderosos en Andalucía, tiene toda una serie de elementos, ¿no? Psicológicos o culturales también en el pueblo trabajador andaluz. Lo primero es que no te sientes protagonista de tu historia, porque tu historia siempre te la han hecho los de fuera, es decir, los grandes hombres en Andalucía siempre han sido gente, pues eso, que vino de fuera, ¿vale? Que vino de fuera. El modelo de ascensional andaluz, por decirlo de alguna manera, si en otras partes a lo mejor el modelo de ascenso social en otras partes es el inversor, tal, no, en Andalucía es ser un déspota. Es decir, cuando un trabajador o una trabajadora consigue dar el salto a montar su pequeña empresa, que como ya hemos dicho antes, son casos no especialmente frecuentes en Andalucía, pero sí es verdad que en los últimos 20, 30 años sí se ha dado un poquito más. El modelo que siempre ha tenido en mente es el oligarca terrateniente, es decir, el ser un déspota, el limitar el perro control, es decir, el limitar todos esos modelos que siempre se han tenido como de éxito, ¿no? En Andalucía. Entonces, por ir concluyendo, ¿qué contrapoder debemos poner encima de la mesa por parte de la clase obrera y del pueblo trabajador andaluz? Pues por un poder andaluz, como cantaba Carlos Cano, ¿no? Por el que debemos luchar nosotros, en primera instancia, es un poder que rompa con las cadenas que nos mantienen sujetos al subdesarrollo, la marginación y la dependencia. ¿Vale? Eso en primera instancia, y eso se llama soberanía política, soberanía nacional. Tiene que ser un poder de clase. Vuelvo a decir, nuestra situación no es que se haya desarrollado mal Andalucía o es que hemos sido víctimas de un atraso porque el modo de producción feudalista. No. Es que se trata de que el único capitalismo posible es este en Andalucía. No hay otro modelo capitalista posible. Y quiero pararme un poquito en esto porque me parece muy peligroso el estar continuamente sacando del cajón teorías desarrollistas. Es decir, ya vimos en la transición como digamos, lo que se proponía para Andalucía era copiar modelos. Si nosotros somos periféricos, pues para salir de la periferia tenemos que copiar los modelos centrales, ¿no? Del capitalismo, ¿no? En eso, por ejemplo, fue determinante el PSOE. El PSOE yo creo que ha sido el partido
punto clave en esa mentalidad de que, bueno, no, es que si nosotros estamos subdesarrollados, lo que hay que hacer es desarrollarnos en el sentido de los centros capitalistas, que es también un poco lo que se le ha dicho siempre a los países subdesarrollados y dependientes en otras latitudes, ¿no? Ya Samir Amin, el marxista egipcio Samir Amin, un referente, ya decía que eso era inviable. Pues en el caso de Andalucía es inviable. El único capitalismo posible es este, ¿vale? Y ya, curiosamente, la cita de Isidoro Monero del año 77 ya no lo está diciendo. No, no. Es que este es el capitalismo que se va a desarrollar aquí y no va a haber otro. Olvidaos de eso, y más en la actualidad. Es decir, es pura utopía plantear que es que desarrollando otro modelo capitalista en Andalucía, no. Primero que no te van a dejar, porque tu papel es este. Sí, por mucho que se pongan ejemplos de Corea del Sur, que es Irlanda, no sé qué. No, no. Tu modelo es este. Y tú no puedes salir de ahí. Por tanto, es decir, es que estas visiones desarrollistas, justamente ahora es el PP andaluz, es Moreno Bonilla, el que con mucho talento político, un talento político que yo nunca le he visto a ese hombre hasta que llegó a la Junta de Andalucía, es el que está implementando, es el mismo modelo, es decir, no, nosotros es verdad que estamos en un escalón inferior, nuestro objetivo es salir de ahí mediante el desarrollo, por ejemplo, de todas las políticas que están desarrollando. ¿Qué pasa? Que la única manera que ven es profundizando justamente en todos estos hechos que he estado diciendo, es decir, profundizar en la especialización económica, en un sistema extractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, para que veamos la mentalidad de esta gente, hace poco un chaval de 15 años de Granada, pues surgió la noticia de que este chaval pues se va a ir a Oxford con 15 años a hacer el doble grado de matemática e informática. ¿Vale? Y salió en Twitter el presidente de la Junta de Andalucía diciendo que qué bien, que rompemos el tópico de que siempre Andalucía no sé qué, no sé en cuánto. No. En vez de, para que veamos la mentalidad de esta gente, en vez de decir, bueno, pues, joder, un talento, ¿no? Vamos a traer talento y tal aquí y que se quede aquí, vamos a prestarle a este chaval por todas las comunidades del mundo para que pueda desarrollar su talento en Andalucía. No. Qué bien que se vaya a Oxford. Qué bien que se vaya a Oxford. Entonces, el único poder posible en Andalucía tiene que ser de ruptura con el capitalismo. Por tanto, un poder obrero y popular. Tiene que ser un poder antiimperialista e internacionalista. Es decir, tenemos que romper con el papel asignado a Andalucía en la internalización del capital. Tenemos que romper con la Unión Europea. Y fundamental, tenemos que romper con el papel que el imperialismo norteamericano ha determinado para Andalucía en sus esquemas de agresión, dominio y agresión imperialista, ¿no? Eso es fundamental. Es que es inconcebible que nosotros llevemos a cabo un proceso a favor de nuestra soberanía nacional y de ruptura con el capitalismo sin que no seamos conscientes en el mundo en el que estamos y que no seamos conscientes del papel que nos tiene asignado el imperialismo norteamericano al respecto. Y por último, con un poder feminista, en el sentido de que esto sería cuestión de desarrollarlo más, de desarrollarlo mejor, pero esto es pura intuición, ¿no? Yo entiendo que la mujer trabajadora es el eslabón débil en la cadena de explotación que se produce en Andalucía, ¿vale? Entiendo, por tanto, que si es el eslabón débil, es el punto de quiebre, ¿no? Es un punto de quiebre donde realmente se puede empezar a reconstruir un poder obrero y popular soberano y socialista en Andalucía. A eso
es a donde quiero llegar, aunque sea por pura intuición. Y con esto, pues, un poco... Bueno, sí, hay una cita, quiero concluir con una cita de Carlos Arenas Posada, que me parece interesante y que creo que puede servir como corolario a esta intervención, ¿no? Dice: desde mi punto de vista, hay algo fundamental que cohesiona la historia andaluza. Un modelo de capitalismo cuyos rasgos fundamentales son compartidos en el conjunto del territorio, en mayor o menor medida según la zona. Andalucía fue, en el pasado, paradigma de una sociedad polarizada entre una élite acaparadora de recursos y una masa ingente de desposeídos jornaleros, obreros pequeños, campesinos y empresarios, entre los que se generaron desiguales relaciones sociales y de poder. Yo creo que esto es el punto culmen y con esto necesitamos poder para romper. Y con esto ya concluyo.